Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traigo una historia que los hará cuestionar hasta dónde estarían dispuestos a llegar por cumplir sus deseos más profundos. Una historia donde un hombre común y corriente se enfrenta a decisiones que cambiarán su vida para siempre. Preparen sus bebidas, apaguen las luces y acomódense, porque lo que están a punto de escuchar es un relato del pacto con el diablo. Raúl era un hombre trabajador, dedicado a su familia y siempre buscando una manera de mejorar sus vidas. A pesar de sus esfuerzos, parecía que nunca podía salir adelante. Su esposa, María, había caído enferma, y los costos médicos estaban devastando sus finanzas. Una noche, después de un largo día de trabajo, Raúl se encontró en un viejo bar en las afueras de la ciudad, tratando de ahogar sus preocupaciones en una copa de whisky barato. Mientras estaba sentado en la barra, un hombre de aspecto extraño se acercó y se sentó a su lado. Vestía un traje negro impecable y sus ojos tenían un brillo inquietante. El hombre se presentó como Lucio y le ofreció a Raúl una solución a todos sus problemas. «Sé que estás desesperado, Raúl», dijo Lucio, con una voz suave y convincente. «Puedo hacer que todos tus problemas desaparezcan. Tu esposa recuperará su salud y nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». Raúl lo miró con escepticismo, pero la desesperación en sus ojos era evidente. Lucio le entregó una tarjeta negra con un número de teléfono y un símbolo extraño grabado en dorado. «Piensa en ello, Raúl. Solo necesitas llamarme y todos tus deseos se harán realidad. Pero recuerda, todo tiene un precio». Raúl guardó la tarjeta en su bolsillo y se fue a casa, incapaz de sacar la propuesta de Lucio de su mente. Los días siguientes fueron un tormento, viendo a María sufrir y sabiendo que su situación no mejoraría sin un milagro. Finalmente, la desesperación lo venció. Tomó su teléfono y marcó el número de la tarjeta. «Sabía que llamarías», respondió Lucio, como si hubiera estado esperando. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, y una sensación de frío recorrió la columna vertebral de Raúl. Aceptar la oferta de Lucio significaba hacer un pacto con el diablo, pero estaba dispuesto a todo por salvar a su esposa. «Estoy listo», dijo Raúl, con voz temblorosa. Lucio apareció de repente en su sala de estar, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Extendió un contrato y una pluma a Raúl. «Firma aquí y todo lo que deseas será tuyo. Pero recuerda, una vez que firmes, no hay vuelta atrás». Raúl tomó la pluma con manos temblorosas y firmó. En el instante en que la tinta tocó el papel, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lucio desapareció, dejando solo el contrato firmado y una sensación de inquietud. Esa misma noche, María empezó a mostrar signos de recuperación. Su fiebre bajó y el color volvió a sus mejillas. Raúl no podía creerlo. ¿Podría ser que Lucio realmente cumpliera su promesa? Pero pronto, pequeños eventos inexplicables comenzaron a ocurrir en su casa. Objetos movidos, sombras que se deslizaban por los rincones, y una sensación constante de ser observado. Raúl empezaba a entender que su pacto venía con un precio más alto de lo que jamás imaginó. ¿Qué habrá entregado Raúl a cambio de los deseos cumplidos? No se pierdan la siguiente parte, porque esto recién comienza. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Raúl y su familia. María estaba completamente recuperada, como si nunca hubiera estado enferma. Raúl también recibió una llamada inesperada de una empresa que le ofrecía un trabajo con un salario que nunca había imaginado. Todo parecía ir de maravilla, pero Raúl no podía sacudirse la sensación de inquietud que lo había estado atormentando desde que firmó el contrato con Lucio. Una noche, Raúl se despertó de un sueño inquietante. En su sueño, había visto a Lucio, parado al pie de su cama, mirándolo con esos ojos brillantes y una sonrisa siniestra. Raúl se levantó y fue a la cocina a beber un vaso de agua para calmar sus nervios. Mientras estaba allí, escuchó un susurro a sus espaldas.
Se giró rápidamente, pero no había nadie. Los eventos extraños continuaron. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban de golpe y sombras que se movían en la oscuridad. Raúl intentó ignorar estos fenómenos, convenciéndose a sí mismo de que todo era producto de su imaginación. Pero un incidente en particular lo dejó helado. Una tarde, Raúl estaba solo en casa, trabajando en algunos documentos. De repente, escuchó risas provenientes del cuarto de su hija pequeña, Sofía. Se levantó para ver qué ocurría, pero cuando abrió la puerta, el cuarto estaba vacío. La risa continuaba, resonando en sus oídos, y Raúl pudo ver, en el espejo del armario, la figura borrosa de un hombre de traje negro. Desesperado, Raúl decidió confrontar a Lucio. Tomó la tarjeta negra y marcó el número una vez más. Esta vez, la respuesta fue inmediata. Hola, Raúl. ¿Te estás adaptando bien a tu nueva vida?, preguntó Lucio con un tono burlón. ¿Qué está pasando?, demandó Raúl. Estas cosas que están ocurriendo en mi casa, necesito respuestas. Lucio rió suavemente antes de responder. Cada deseo cumplido tiene un costo, Raúl. Has recibido lo que querías, pero ahora debes pagar el precio. No pensaste que todo sería gratis, ¿verdad? Raúl sintió un nudo en el estómago. Sabía que había cometido un error terrible, pero no sabía cómo solucionarlo. ¿Qué puedo hacer para detener esto?, preguntó, desesperado. Ah, querido Raúl, eso depende de lo que estés dispuesto a sacrificar, respondió Lucio, con una sonrisa que Raúl pudo sentir al otro lado de la línea. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Raúl se quedó mirando su teléfono, sintiéndose más perdido que nunca. Sabía que tenía que encontrar una manera de liberarse del pacto, pero no tenía idea de por dónde empezar. Esa noche, mientras trataba de dormir, Raúl escuchó un murmullo en su oído. Una voz susurrante le decía que visitara a una mujer en el mercado de la ciudad, alguien que podría ayudarlo. Con un nuevo rayo de esperanza, Raúl decidió seguir el consejo de la voz. Al día siguiente, se dirigió al mercado y encontró a una anciana vendedora de antigüedades que parecía saber más de lo que decía. Cuando Raúl mencionó su situación, la mujer lo miró con ojos llenos de compasión y le ofreció un objeto peculiar, un amuleto antiguo que, según ella, podría protegerlo de las fuerzas oscuras. Raúl tomó el amuleto, sintiendo una ligera chispa de esperanza. Sin embargo, sabía que enfrentarse a Lucio no sería fácil. El pacto estaba hecho y romperlo podría tener consecuencias aún más terribles. Raúl tomó el amuleto con manos temblorosas, agradeciendo a la anciana por su ayuda. Con el amuleto en su poder, regresó a casa con una mezcla de esperanza y temor. Esa noche, colocó el amuleto en su mesita de noche y trató de dormir, pero los susurros y las sombras continuaron acechándolo. Durante los siguientes días, Raúl investigó obsesivamente todo lo relacionado con pactos demoníacos y cómo romperlos. Encontró antiguos textos y relatos de personas que habían enfrentado situaciones similares, pero ninguno ofrecía una solución clara. Cada pista parecía llevarlo de regreso a Lucio y al contrato que había firmado. Una noche, mientras estaba sumido en sus pensamientos en la sala de estar, una presencia gélida llenó la habitación. Raúl levantó la mirada y vio a Lucio parado frente a él, con una sonrisa que enviaba escalofríos por su espalda. ¿Cómo estás disfrutando de tus nuevos dones, Raúl?, preguntó Lucio, con una voz que resonaba en los rincones más oscuros de la habitación. Raúl apretó los puños, tratando de mantener la calma. Quiero terminar con esto. Necesito liberarme del pacto, dijo con determinación. Lucio rió suavemente y se acercó a Raúl, tan cerca que podía sentir su aliento frío. ¿Estás seguro de lo que deseas, Raúl? Los pactos como el nuestro no se rompen fácilmente. Pero, si estás dispuesto a pagar el precio. Raúl lo miró fijamente,
con el amuleto firmemente agarrado en su mano. Haré lo que sea necesario. Lucio sonrió y extendió la mano, mostrando una lista de tareas que Raúl debía cumplir para romper el pacto. Cada tarea parecía más difícil y peligrosa que la anterior, pero Raúl sabía que no tenía otra opción. Raúl comenzó a realizar las tareas indicadas por Lucio, cada una más desafiante que la anterior. Desde recolectar ingredientes extraños en lugares remotos hasta enfrentarse a criaturas que parecían salidas de pesadillas, Raúl se adentró en un mundo oscuro y peligroso que nunca antes había imaginado. Con cada tarea completada, las sombras y los susurros en su casa disminuían, pero la presencia de Lucio parecía fortalecerse. Después de semanas de búsqueda y sacrificio, Raúl finalmente se encontró frente a la tarea final: abrir un portal hacia el mundo de Lucio. Con la ayuda de antiguos manuales y un conocimiento que había adquirido en el camino, Raúl trazó círculos místicos en el suelo de su sala de estar y comenzó a recitar palabras antiguas que resonaban en su boca como un eco siniestro. El aire se volvió pesado y oscuro a su alrededor, y una sensación de malestar llenó la habitación. Los muebles temblaban y las luces parpadeaban, mientras el portal comenzaba a abrirse lentamente frente a él. Raúl sabía que no había vuelta atrás ahora. El portal era su única esperanza de liberarse del pacto con Lucio. Justo cuando el portal estaba a punto de abrirse por completo, Raúl escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente y vio a María, parada en la entrada de la sala de estar, con los ojos llenos de temor y confusión. Ella había despertado de su sueño y había seguido las extrañas energías que la habían guiado hasta allí. María observó con horror mientras el portal se abría lentamente ante ellos. Su mente luchaba por comprender lo que veía, pero un sentimiento de peligro la impulsó a actuar. Corrió hacia Raúl y agarró su brazo con fuerza, intentando sacarlo del círculo místico. «Raúl, detente. Esto no puede ser seguro», exclamó, con voz temblorosa. Raúl miró a María con desesperación y determinación. «María, tengo que hacerlo. Es la única forma de romper el pacto y protegerte a ti y a Sofía». María lo miró con ojos llenos de lágrimas, luchando entre el deseo de proteger a su esposo y el miedo a lo desconocido que se abría frente a ellos. «No sé si puedo perderte, Raúl», susurró, apretando su mano con fuerza. Raúl sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía detenerse ahora. Con un último abrazo, se separó de María y se adentró en el portal, enfrentando el abismo que se extendía ante él. Al pasar por el umbral del portal, Raúl se encontró en un paisaje surrealista y aterrador. El aire estaba cargado con una presencia maligna que parecía observarlo desde todas partes. Se dio cuenta de que había entrado en el dominio de Lucio, un lugar donde las reglas del mundo humano no aplicaban y cada sombra podía ocultar una amenaza mortal. Raúl avanzó con cautela por el paisaje retorcido y distorsionado, donde los árboles parecían retorcerse como serpientes y el cielo era una masa de nubes tormentosas. Siguió el rastro de energía oscura que lo había llevado hasta allí, consciente de que cada paso lo acercaba más a su enfrentamiento final con Lucio. Cada esquina del laberinto parecía llevarlo más profundo en la oscuridad, y Raúl comenzó a dudar de si algún día encontraría la salida. Pero el amuleto seguía brillando débilmente en su mano, recordándole la esperanza frágil pero persistente que lo había guiado hasta ese momento. Mientras Raúl avanzaba por el laberinto, comenzó a escuchar voces susurrantes que lo llamaban por su nombre. Las sombras se movían a su alrededor, tomando formas humanoides que se desvanecían en la oscuridad antes de que pudiera verlas claramente. Cada vez más, Raúl sentía la presencia de Lucio acechándolo, como si estuviera jugando con él antes de revelarse por completo. Después de lo que pareció una eternidad de caminar en círculos y enfrentar pruebas cada vez más peligrosas, Raúl finalmente llegó al corazón del laberinto. Un círculo de piedras antiguas marcaba el lugar donde Lucio lo estaba esperando, con una sonrisa que irradiaba malicia y poder. «Así que has venido, Raúl», dijo Lucio, con una voz que resonaba en el aire como un eco lejano.
Raúl apretó el amuleto con fuerza y lo levantó hacia Lucio, quien lo observó con interés. He cumplido tus tareas. Ahora, rompe el pacto, exigió Raúl, con voz firme a pesar de los latidos rápidos de su corazón. Lucio rió suavemente y dio un paso hacia adelante, estirando la mano para tomar el amuleto de Raúl. Muy bien, Raúl. Has demostrado ser más valiente de lo que esperaba. Pero romper un pacto no es tan simple como cumplir tareas. Hay un precio que aún debes pagar. Raúl tragó saliva, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. ¿Qué precio tendría que pagar para liberarse de Lucio y proteger a su familia? No te pierdas la próxima parte de esta historia escalofriante para descubrirlo. El precio del alma. Raúl miró a Lucio con determinación, aunque su corazón latía con un miedo profundo. El amuleto brillaba débilmente en su mano, una débil luz contra la oscuridad opresiva que los rodeaba. Dime, Lucio, ¿cuál es el precio que debo pagar para romper este pacto? Preguntó Raúl, con voz temblorosa pero firme. Lucio sonrió, pero esta vez no era una sonrisa burlona. Era una sonrisa de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante siglos. El precio, Raúl, es tu alma, respondió Lucio, con una voz que hizo eco en el vacío del laberinto oscuro. Raúl retrocedió instintivamente, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Había anticipado que el precio sería alto, pero nunca había imaginado que tendría que enfrentarse a una decisión tan desgarradora. Mi alma. ¿Qué significa eso? Preguntó Raúl, con un nudo en la garganta. Lucio se acercó lentamente, su presencia llenando el espacio con una oscuridad palpable. Significa que tendrás que renunciar a todo lo que eres, Raúl. Tu esencia misma será mía, para siempre atada a este pacto, dijo Lucio, extendiendo la mano hacia Raúl como si estuviera a punto de hacerle una oferta irresistible. Raúl miró el amuleto en su mano, la última defensa contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Sabía que si entregaba su alma, nunca podría volver a ser el hombre que fue. Pero también sabía que si no lo hacía, Lucio seguiría acechando a su familia, una amenaza constante que nunca desaparecería. No puedo hacer eso, murmuró Raúl, apretando el amuleto con fuerza. Lucio se detuvo, observando a Raúl con ojos que parecían ver a través de él. Entonces, Raúl, este pacto perdurará. Mi influencia continuará acechándote y a los tuyos, hasta que decidas cumplir con el precio acordado, dijo Lucio, con una voz que resonaba con un tono final. Raúl tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión. No había ganado su libertad, pero había ganado tiempo. Con un último vistazo a Lucio, dio media vuelta y comenzó a retroceder por el laberinto, con el amuleto aún brillando débilmente en su mano. Final, la vigilancia eterna. Raúl regresó a casa con una sensación de alivio mezclado con un temor persistente. Sabía que su lucha con Lucio aún no había terminado, pero había encontrado una manera de proteger a su familia por el momento. Con el amuleto como su único escudo contra las fuerzas oscuras, Raúl se comprometió a mantenerse alerta y proteger a María y a Sofía de cualquier amenaza que pudiera surgir. Las semanas se convirtieron en meses, y Raúl nunca bajó la guardia. Aunque las sombras y los susurros continuaban acechándolo, él estaba determinado a no dejar que Lucio se acercara a los que amaba.